Hola, ¿cómo estás? Soy Rogelio Segovia y déjame tratar de resumir en 2-3 minutos todo lo que hemos tenido esta semana, todo lo que hemos generado de contenido en Human Leader. Y primero el lunes en el artículo del newsletter hablamos acerca de esta serie El Oso de Beer, que es sobre un restaurante de sándwiches de carne y tipo italiano en Chicago, donde la serie es muy interesante, no te la voy a spoilear. Básicamente te platica todo lo que sucede dentro de una cocina. Ya sé que hay muchas series y películas que han abordado este tema, pero esto es un poco diferente porque estás viendo todas las tensiones que sucede alrededor del restaurante, pero en la cocina. Y aquí lo que yo quiero resaltar es si en ambientes laborales pudiéramos replicar lo que pasa en una cocina, que básicamente es gritar, gritar y gritar para tratar de poner orden dentro de ese caos. A mí lo que me llama la atención es que el periódico de Wall Street Journal la semana pasada, bueno, es un artículo de julio, pero apenas la semana pasada se publicó aquí en México en la versión en español, dice que de vez en cuando los jefes deberían de gritar. Y de hecho, yo lo entiendo más bien como una perspectiva de ego. Es el gritar te ayuda a poner orden y te ayuda a desahogar, a desfogar un poco lo que está pasando contigo como líder. Yo estoy totalmente en desacuerdo con ese tema. No creo que podamos replicar lo que sucede en una cocina, ni lo que sucede en una obra de teatro, ni en la política. Creo que el articulista que escribió acerca de este tema necesita trabajar en ambientes reales y saber que uno no puede ir gritando por la vida por mucho y que parezca bastante agradable. Luego me muevo a mi artículo conectando los puntos del periódico El Financiero, donde hablo acerca de la relevancia de los planes de sucesión. ¿Por qué es tan relevante este tema? Porque una empresa que no lo tiene puede tender a desaparecer. Sí, esto lo vemos mucho en empresas familiares, en empresas pequeñas. Segunda, tercera generación desaparecen, son vendidas, quiebran, lo que sea, porque no tenían un efectivo plan de sucesión. Pero esto no sucede solamente en empresas pequeñas, las grandes también lo viven. Ya el año pasado lo vimos con Disneylandia, con Disney, cómo sucedió una transición forzada del que tenía poco tiempo de ser el director general. Trajeron al anterior director general porque no tenían plan B. Y también eso reflejó que no se estuvo trabajando en los últimos 10, 12 años, que el anterior director general que tuvieron que repatriar no hizo absolutamente nada. No es la única historia. Microsoft en el 2013 también pasó algo similar. El director general dice renuncio y no estaban preparados. Tuvieron que entrevistar aproximadamente 100 candidatos externos para decantarse finalmente por la que fue, al paso de los años, la mejor opción, una persona interna que en aquel entonces tenía 47, 48 años y 20 y tantos años en la organización. También te invito a que lo puedas leer en el periódico El Financiero y al final hago una conexión de algo que está pasando también en México a raíz de la triste partida del exdirector general de FEMSA, Daniel Rodríguez Cofré. Pareciera que la empresa no estaba preparada para adelantar su proceso de sucesión por 7 años. Y el presidente del consejo, José Antonio Fernández Carvajal, el señor Fernández, tuvo que retomar esa posición. Ahí te lo dejo también como reflexión. Y finalmente, y no menos importante, te invito a que escuches People Trends semanal. ¿Qué es lo relevante de People Trends? Que en menos de 30 minutos, entre 20 y 25 minutos, te vas a enterar de los temas del talento, gestión y liderazgo más relevantes que te van a ayudar a tu función como líder. No es un programa, no es un podcast de recursos humanos para recursos humanos, es un podcast de talento, temas laborales y temas de liderazgo para ti como líder. Y estamos abordando 4 o 5 puntos bastante relevantes. Nuevamente tenemos que seguir hablando de la inteligencia artificial. Pareciera que ahí viene el lobo, está así medio sí o no, van a desaparecer los trabajos, la gente se está preocupando, pero al mismo tiempo no hace nada para remediarlo. También una aclaración que nos hace Yeshua Gómez, que nos acompaña de manera periódica, sobre una declaración que hizo una persona en un foro de robótica en el estado de Nuevo León que decía: si en México no hay suficientes ingenieros, los vamos a traer del extranjero. Y ya Yeshua nos dice: a ver, momento, hay ciertas leyes que tenemos que cumplir. Nos acompaña también Juan Valles porque hemos estado abordando qué pasa cuando tomas una mala decisión de carrera y de repente, ¿qué sucedió? Tomé algo, parecía la mejor opción, pero fallé. El trabajo a donde acabo de llegar no es lo que estaba esperando. Y ojo, estamos hablando de tu vida, de tu familia, de hipotecas y colegiaturas por pagar. Bueno, Juan Valles nos está acompañando también
en una reflexión, y temas económicos y financieros, cómo están impactando las organizaciones, generación de salarios, inflación. Ángel Mas, como siempre, nos acompaña. Y 2-3 temas muy importantes, muy relevantes que te recomiendo que puedas escuchar para mantenerte informado, y sobre todo que no nos agarren con los dedos en la puerta cuando de repente nos avisan o nos comentan de una noticia, una nota o algo que deberíamos de tener presente y no lo tenemos. En menos de 30 minutos puedes estar perfectamente informado. Gracias, soy Rogelio Segovia. Te invito a que leas o escuches estos 3 contenidos que hemos generado y curado para ti esta semana: el newsletter de Human Leader, el podcast de People Trends y la columna conectando los puntos del periódico El Financiero. Gracias, nos vemos la siguiente semana.